Primero, nada, agradecerles el viernes que estuvieron casi todos. Y espero, bueno, que haya servido, los comentarios estuvieron buenísimos. La idea del conversatorio es que tenga 4 espacios. Este para primero suele ser el primero, después va a haber uno para segundo, uno para tercero y uno para cuarto, teniendo la línea de continuidad, ¿no? Pero siempre con el eje de significación de la formación docente. Y después veremos, porque yo tengo ganas de que hagan otro, pero por ahí un poquito más adelante. Estuve hablando con algunos profes, vamos a ver qué sale. Para hacerle esos espacios me parece que están buenos porque uno viene descontracturado, no son tan formales como las clases y qué sé yo, y uno se relaja y está más disponible, ¿no? Entonces, para mí son instancias de aprendizaje mucho más enriquecedoras. Esto por un lado. No sé qué les pareció a ustedes. ¿Les parece eso también? Sí, fue enriquecedor, o sea, hubo preguntas que nos sacamos la duda. Todo bueno. Estuvo bueno. Como para romper el hielo estaba bueno, para movernos un poquito. Bien, vamos a lectura y escritura. Ahí yo les mandé lo que les había quedado debiendo, que era el PDF de Paula Carlino, pero todo junto. Si lo llegan a ver, yo ahora se los voy a compartir acá. Es lo que vimos, pero en pedacitos. Nosotros fuimos en cada encuentro, yo les iba mandando algunas partes y trabajábamos sobre alguna parte del texto, pero quería que lo tuviesen más o menos ordenado, con lo cual lo encontré, así que ni siquiera tuve que escanearlo, lo bajé. Está la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí? Pero van a ver que en realidad en todos los encuentros ustedes ya lo vieron, todo esto ya lo hemos compartido. Así que en principio no debería ser nada novedoso, solamente está un poquito más ordenado y dividido por los 2 capítulos que vimos. El capítulo 1, que era la escritura, y el capítulo 2, que era el de la lectura, ¿sí? Pero bueno, se los pasé, así que me parece que es más ordenado. ¿En virtud de qué me parece que es más ordenado? En virtud de lo que nos propusimos hacer para junio. ¿Qué nos habíamos propuesto hacer para este taller? La idea era que podamos sistematizar todas las ideas que habíamos trabajado de la mano de Paula Carlino respecto de la alfabetización y ver si era posible hacer unas pequeñas exposiciones a distintos profes del profesorado, ¿no? Para compartirles el posicionamiento y ver si había un espacio de diálogo o lo que fuera. Una especie de minis conversatorios vamos a armar. Eso es lo que nos habíamos propuesto el último encuentro que tuvimos de lectura y escritura, así que la idea es trabajar entonces ahora ya de manera ordenada sobre la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2, para que nuestras ideas queden ordenadas. Entonces, se me ocurrió que para organizar la información, vamos a hacer un doble juego. Nosotros teníamos ganas de compartir algunas características de cómo se haría un resumen, qué diferencia hay entre un resumen, una síntesis y una reseña, que son todas quizás textos que están relacionados con el ámbito académico y que nos sirven como material de apoyo, material de estudio y para encontrar algunas lógicas detrás de esos textos académicos, ¿sí? Por otro lado, hacer un buen resumen, nos ayuda un montón. Nos ayuda a encontrar la lógica del texto, nos ayuda a sacar la información importante, dejar de lado aquella que no nos sirve. Y si la vamos haciendo a lo largo de cada una de las asignaturas, como veníamos viendo y como nos dice Carlino,
nos aliviana, ¿sí?, el proceso de construcción del conocimiento de esa materia en particular. Eso es lo que estuvimos trabajando. Así que se me ocurría que los 4 encuentros de junio, o 3 de los 4, podemos hacer este tipo de ejercicio. Primero hacer el resumen, después hacer una reseña y ver qué diferencia hay entre un resumen y esa reseña, por ejemplo. Y que nos sirva de base para después hacer la exposición, elegir de ambos textos lo que vamos a exponer, que va a ser otro tema, ¿sí? Así que les proponía esto como camino a seguir. ¿Les parece? Porque la idea de esta asignatura, o este taller en realidad, es que sea modalidad taller, con lo cual la idea es que se pongan en marcha. Entonces, como nosotros todo esto ya lo charlamos, lo dialogamos, lo conversamos, todo el posicionamiento, es más, la conocimos en un video a Paula Carlino, dijimos que muy amena para hablar, como que charlamos mucho sobre ella y sobre su posicionamiento. Entonces, tenemos como para entrar al texto y poder ocuparnos ahora nosotros de hacer una buena producción escrita en relación con eso que leímos. Entonces, junto con el material que les mandé uno que dice resumen, características, reseña, características, síntesis, características. ¿Sí? Ahí yo les voy a compartir la idea, se me fue. ¿Ustedes qué idea tienen con respecto a un resumen? Porque resumen es una palabra que en el cotidiano del estudiante suele estar muy frecuente, ¿sí? Voy a hacer el resumen del texto. Bueno, ¿qué características les parece que tiene un resumen? ¿O debería tener? Que tiene lo más importante del tema que se vaya a estudiar. ¿Y cómo lo armás? Sí, tiene que tener las ideas más importantes. Nosotros, imagínate. Sí. Como rearmando el texto. O sea, yo lo armo con mis palabras, un resumen. Mati lo arma con sus palabras. A ver, Colo. Estás rearmando texto, y como lo haces con tus palabras, lo estás haciendo con tu entendimiento, con lo que entendiste. Por lo tanto, es como una... No digo vínculo, sino... digamos. Sí, exactamente, simplificación tuya propia, porque vos estás interpretando lo que es importante o no. Hay algo de una elaboración personal ahí, ¿no? ¿Subjetiva sería? Y es subjetivo porque el que lee interpreta lo que quiere interpretar, o lo que puede interpretar, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver si esto que nos aporta el texto de Casani, cuando habla de resumen, dice solamente que te quedás con tu rearmado, con tus propias palabras, o en realidad también hay que tomar parte de las palabras que el texto ofrece. Digo esto porque tomemos el caso de didáctica. De hecho, en muchos de sus trabajos donde tenían que escribir acerca de la didáctica, me ponían que los textos eran súper entrampados, ¿no? Como que iban y venían, y tenía como vocabulario específico. En esos textos de didáctica, ustedes tuvieron que apropiarse de algunos de esos vocabularios. Con lo cual, hay vocabulario que es necesario poner. ¿Por qué hacen a la idea central del texto? Entonces, no todo tiene que ver con la reelaboración, ¿sí? Hay cosas que sí vamos a tener que tomar, y vocabulario que vamos a tener que volcar, pero sí comparto con ustedes que por supuesto hay una resignificación y una mirada de aquel que lee, porque aquel que lee interpreta. Bueno, ahí les decía que hace una diferenciación, este texto de Casani, entre síntesis, resumen y reseña. Y el primero que va a detallar es el resumen, que
me parece que es el primero que vamos a tomar, porque es el que está más cerquita de nosotros, ¿sí? Después lo vamos a diferenciar con la reseña, y la reseña tiene otras particularidades. No es lo mismo decir resumen que decir reseña, ni decir síntesis. Me gustaría que antes de arrancar con esto específico de Casani, si hay alguno que ahí, Matías dijo que era rearmar con tus palabras, el Colo dijo algo así como que hay algo desde lo subjetivo porque tiene que ver con la interpretación. ¿Alguien tiene otra manera de hacer el resumen? Yo a veces voy tomando como lo más importante de cada párrafo y de eso ir armando un resumen. O sea que vas como... Odio, mami. Ay, se nos... Me extrañó al novio ella. Solo quería ir a dar un novelito a los novios. Se nos coló un reto por ahí. Decía, Nacho compartía que él va haciendo como ideas de cada una de las partes, ¿no? Entonces va haciendo como sigue la linealidad. ¿Alguno hace? Yo igual, sí. Sí, es la que generalmente se hace, digamos, vas haciendo, no es tan fácil leer todo y hacer el resumen con tus palabras, porque es muy lindo decirlo, pero después volvemos a la parte, vamos parte por parte. Profe, Sí. A mí la verdad que me cuesta bastante hacer un resumen, se me hace más fácil ir subrayando sobre el texto y directamente leer esa especie de resumen arriba del texto, no transcribirlo. Bien, ahí hay otra manera que tiene que ver con subrayar, pero ahí no hay elaboración de un texto, ¿no? Como que vos no haces un texto aparte. Hay otras modalidades también que haces muchas flechitas, ¿no? Pones palabra, flechita, abrís flechita para arriba, para abajo, y en realidad no vas haciendo un texto ahí, lo que vas haciendo es poniendo palabras que te guíen. Eso también a veces se hace. Como una especie de tomada de... Sí, Sol. No, que eso te iba a consultar. Yo capaz que sí hago textos, pero dibujo mucho. No sé, tengo que decir persona y no escribo textualmente persona, hago el simbolito de una persona. Tengo que decir tiempo y no escribo tiempo, escribo, no sé, agujas. Entonces, a mí los dibujitos, tengo mucha memoria fotográfica, entonces los dibujitos me ayudan a seguir el texto y acordarme. Bien. Pero eso es como el oficio del estudiante, ¿no? Es como cada uno toma del texto y va haciendo anotaciones. Ahora, armar un texto de un resumen es armar un texto. Yo, como dice Sol, tengo mucha memoria visual también, entonces hago muchas flechitas, a veces pongo palabra, flechita, pongo 1, 2, 3, porque así me ordena en mi propia imagen, como para recordarlo. Pero eso es más del oficio del estudiante. Ahora, vamos a ver... Sería como ir... Sí. Perdón, sería como hacer un mapa conceptual o algo así. Claro, está ni llega a mapa conceptual, porque mapa conceptual, vos tenés que poner los conceptos claves. Para poner los conceptos claves tenés que rearmar, o para hacer la red. Yo sigo, ponele, ¿no? En mi oficio de estudiante, voy siguiendo el texto, pero voy haciendo, como dice Sol, en vez de poner la palabra realidad, pongo un símbolo. Vas poniendo cosas distintas. Y flech, saco flecha para todos lados. Después no sé para dónde van las flechas, pero no importa. Pero eso es parte de una toma de apuntes, que después te sirven para elaborar el resumen. Y ahí va a la escritura. Vamos a ver qué nos dice el autor y debatimos al respecto. El autor nos dice algo así como... Bueno, viene del latín, no vamos a entrar en esta, pero dice, este es el género más utilizado para estudiar de manera autónoma y uno de los trabajos escritos más solicitados en todos los niveles de enseñanza. Si bien regularmente un resumen es la reducción de un escrito en términos breves y precisos, también es posible resumir una conferencia, una clase, una película, una obra de arte, una conversación. Una práctica muy difundida en todos los niveles educativos es el empleo de resúmenes del contenido de un material que se habrá de aprender.
No se debe olvidar que como estrategia, como estrategia de enseñanza, se me fue el coso. Acá. El resumen será elaborado por el profesor o el diseñador de textos para luego proporcionárselo al estudiante. Si es así, podrá ser elaborado por el alumno al tomar notas o estructurar trabajos. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo hacer el resumen que tomar nota o armar tus propias líneas para poder estudiar. Tiene otras características el resumen. En general se los suele como poner sinónimos si no lo son. Vamos a las partes importantes. Esperen que no me deja bajar. Hoy tengo un lío con la compu. Un resumen enfatiza los puntos sobresalientes de un escrito o texto revisado o en algunos casos de un discurso oral. Para elaborar un resumen se hace una selección y condensación de los contenidos claves del material de estudio, donde debe omitirse la información trivial y de importancia secundaria. Por ello se ha dicho que un resumen es como una vista panorámica del contenido, ya que brinda una visión de la estructura general del texto. Hasta acá lo que sabemos, ¿sí? No encontramos nada nuevo bajo el sol. Un buen resumen debe comunicar las ideas de manera expedita, precisa y ágil. O sea, que tiene que ser lo más claro que se pueda, no puede ser un texto enroscado, como los de didáctica. No tiene que ser un texto difícil de leer, tiene que ser claro, porque tiene que ser claro, o que tiene que estar escrito con la claridad suficiente para transmitirte las ideas principales de ese texto. Puede incluirse antes de la presentación o de una lección, en cuyo caso sería una estrategia preinstruccional, o bien puede aparecer al final de estos elementos funcionando como estrategia postinstruccional. Fíjense, si me siguieron, hay un detalle en esto, cuando está enunciando y cuando lo está explicando. ¿Quién hace el resumen? El profesor o el editor, creo que es algo así. Exacto. Ese diseñador. El profe Diseñador. o el diseñador en este caso me parece que está pensado como, vieron que dice, o es antes de la enseñanza o después como manera de cierre. Hago un resumen, ¿qué finalidad o qué intencionalidad tendrá ese profesor al inicio y al final, o al final, de hacer un resumen? ¿Para qué les puede Que sea servir? más entendible. Darle sea más información más entendible, clara. tal vez. A ver, Tal vez si yo te plasmo un libro súper difícil y complicado y te doy una clase en base a eso, y con toda la longitud que tendrá ese libro, nada, va a ser agobiante, no voy a entender nada como alumno. Entonces el profesor se toma el tiempo de resumirlo, cambiar las palabras, para que sea más amigable, digamos. A tratar de Amigable. adaptarlo. a ver. Perdón, David. Amigable y entendible. Sí, Sí, Joaquín. yo coincido con Ara. Ahí el tema de los resúmenes, poner palabras que a vos sean más amigables, de esta manera te es más fácil de estudiar a vos. Por ahí los textos tienen muchas palabras para que vos lo puedas entender bien, pero si vos lo entendés con lo justo, por ahí tus propios resúmenes te ayudan suplantando palabras que te sean más familiares. Bien. Esto está pensado en la... A ver, por ejemplo, les cuento mi experiencia como estudiante en la universidad. En la universidad, en las distintas cátedras, este tipo de modalidad, digamos, la elaboración de un resumen por el profesor que se está dando la materia, es algo que se usa mucho. Pero está pensado o armado y escrito ese texto a título de introducirte si es antes de darte ese texto o de sistematizar la información si es después, ¿sí? Organizarla de tal manera que vos la tengas clara, ágil en la lectura, que te permita una lectura más fluida, como decía Araceli, y más certera también, ¿no?
¿Hasta acá vamos bien? Digo, ¿por qué? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, no sé, me lo dijiste hace recién. ¿Por qué el resumen? ¿Cómo? Que me sentí como que no sé si te puedo responder. Dale. ¿Por qué el resumen? Si el resumen lo hace el profesor, igualmente dice que lo puede hacer también el alumno. Sí. Pero, ¿cómo se llamaría específicamente lo que hace el alumno? Si no es resumen. No, se llama resumen también, pero lo que está haciendo acá es contarte que coloquialmente o en el sentido más cotidiano se usa la palabra resumen como esta idea de tomado de notas. En realidad lo que hace el estudiante es más tomar notas que un resumen. Un resumen como tipo textual tiene estas características. Es un texto, no es un armado de tomado de notas ni de flechas. Vos lo que haces es un registro de datos, en realidad. Como estudiante, digo, tomas nota. Pero si tuvieses que armar el resumen, tú tendrías que tomar estas características que te está enunciando. Entonces, lo está poniendo como lo dice al principio, a ver si te puedo como dar la respuesta justa, pero fíjate que al principio de todo dice que son documentos universitarios. Son tipos de textos universitarios, académicos, ¿sí? Eso es un resumen. Un resumen es un tipo de texto académico, pero coloquialmente o en el cotidiano se dice, estamos haciendo un resumen, hacete un resumen. En realidad no estás haciendo un resumen si no tenés estas características en cuenta. ¿Está bien? Desde ahí es que lo estamos como analizando, y de hecho me pareció interesante porque a los chicos de segundo les pedí hacer una reseña. El tipo de texto de reseña tiene otras características que las vamos a ver el encuentro que viene. Pero me hicieron una especie de toma de notas. Toco, 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 toco. Punteo, 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 punteo. Pero eso no es una reseña. Entonces, como la reseña te da referencias del autor, te da lo que vos interpretás según la visión tuya como lector, es un texto más argumentativo, ¿sí? Tiene otras características distintas del resumen. Entonces, me parece que ustedes como estudiantes tienen que tener estas diferencias en cuenta, ¿sí? Porque no solo sirve, sino además después pueden hacer uso de ellas. ¿Sí? Por eso lo estamos trabajando. Bien, volvamos. Que me fui. Me fui. Oh, chucu, chucu, todo esto ya lo sabemos. Vamos acá. Bien, características. Recuerden que siempre lo está tomando desde el lado de un docente que hace el resumen del texto que va a trabajar, ¿sí? Ubicar al alumno dentro de la estructura o configuración general del material que se habrá de aprender, enfatizar la información importante, introducir al alumno al nuevo material de aprendizaje y familiarizarlo con su argumento central, organizar, integrar y consolidar la información adquirida, facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización con el contenido. Esto podemos debatirlo, ¿sí? En principio, entonces, un resumen se elabora en forma de prosa, y ahí va la característica, es una prosa narrativa, escrita, aunque puede diseñarse, bueno, enumerando las ideas principales, representándolo con ciertos apoyos, gráficos, pero la estructura principal es una narración, ¿sí? Puede haber en el interior de esa estructura, como dice acá, cuadros, redes o mapas, pero que acompañan la estructura del texto, ¿sí? Lo importante es subrayar que un resumen contiene el extracto de información. ¿Se me fue? Profe, ¿qué quiere decir prosa? Prosa es una narrativa, un texto narrativo. Eso es una prosa. Por eso, hilvanado, un texto
no punteado, por decirlo de alguna manera, que tenga conectores. Se me fue justo la palabra donde estaba. Un resumen contiene un extracto de la información más importante contenido en el propio discurso, texto o material de aprendizaje. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Es lo que sabemos, ¿no? Ideas principales, quizás lo que nos agrega es esta cuestión de el texto armado o hilvanado, con las ideas centrales de aquello que Profe. queremos enfatizar. Sí, señor. Esto es una consulta más en general de lo que estamos hablando. Sí. ¿Por qué hoy le decís a un alumno, me haces por ejemplo, una síntesis y te hacen un resumen? Que es totalmente diferente. Porque nos enseña. Lo digo porque me pasó muchas veces, me decían, hacete una síntesis, y yo, bueno, lo entregaba y me decían, esto es un resumen, y me entregaron como 80 trabajos así. Por eso quería preguntar. Bueno, Ok. justamente. Igual eso es verdad. O sea, de que no se enseña, como que los profesores dan por entendido muchas cosas. O sea, muchas veces te dicen, no, hace un marco conceptual, hace un resumen, y vos no sabés cuál es la diferencia, y te pones vos a buscar, encontrás cosas que tal vez no. Claro, Y es como que sería mucho más fácil que primero te den esta información y después te digan, bueno, hace esto, hace lo otro. claro, también me pasó que muchos profesores escuché decir cuando te pedían un resumen y vos decías un qué, y te decían un resumen, una síntesis, como que acoplaban las palabras tratando de que sean lo mismo. Y después resultaba que era diferente, y es como, eso es, hasta los mismos profesores no tienen en claro que es una síntesis. No o un hablo de resumen. inteligencia, Sí, tal cual. Tiene que, a ver, volvamos sobre la organización de esta cursada y desde dónde lo estamos pensando, ¿no? Este taller, lectura y escritura, le quisimos dar este posicionamiento de alfabetización académica. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, la experiencia nos ha indicado que damos, por supuesto, como dicen ustedes muy bien, que saben las diferencias o que nosotros mismos creemos saberlas, ¿sí? Y en realidad hay que trabajarlas. ¿Dónde? En cada una de las materias, no separadas. Esto es lo que estamos promoviendo, ¿no? Pero más allá de eso, por supuesto, esta primera aproximación se hace desde esta asignatura, ¿sí? Pero después, si en el caso de que les pidan un resumen, ustedes van a saber de qué se trata, o una monografía, qué sé yo, en segundo, les piden trabajos monográficos, y por ahí ustedes no hicieron nunca un trabajo monográfico. Y el trabajo de monografía tiene características distintas de un ensayo. Yo suelo pedir un ensayo, por ejemplo. Un ensayo es un texto argumentativo. Para hacer un texto argumentativo tengo que tener una tesis, estrategias argumentativas, digamos. Pero esto es más desde los géneros discursivos, que fue lo primero que vimos, que de, no sé, que de pedagogía. Pero sin embargo necesitamos utilizar ese tipo de texto, ¿sí? Porque además los leen. Y lo importante cuando ustedes los van leyendo es que interpreten eso que van leyendo. ¿Está bien? Así que sí, lean. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se generan confusiones que tienen que ver con esto, pero hay que trabajarlo y hacerlo en conjunto, digamos. Me parece que desde este lugar es que estamos como trabajando nosotros. Y todos los profes, porque esto yo lo he compartido con los profes, pero bueno, eso no quiere decir que todo fluya. Nos cuesta, y nos cuesta a todos además, ¿sí? Pero digo, para como ir cerrando, porque en realidad la idea es que ustedes puedan ir pensando ya en la otra parte que les quedaría del encuentro, ya hacer el resumen. Pero fíjense que dice, macro reglas de supresión, macro reglas de generalización, no se asusten. Leamos lo que dice, suprimir la información secundaria, suprimir información que pueda ser importante pero que es redundante o que repite, ¿sí? Eso sería
la de supresión, la de generalización, marcar contenidos particulares en una general, porque eso que hace, resume. ¿Sí? Y construcción, y acá viene lo que decían ustedes, redactar las ideas principales a partir de la información presentada en uno o más párrafos cuando no son presentados en forma explícita. Para construir la idea principal debe realizarse una actividad de inferencia. ¿Qué es inferir? ¿Lograr la transmisión? Inferir es sacar la conclusión. No te la dice, pero vos la inferís, ¿sí? Porque tenés varios rasgos que te dan la idea de esa idea general. ¿Bien? Y la de integración es integrar la información relacionada, pero contenida explícitamente en distintos párrafos o secciones. Con estas ideas en la cabeza, ustedes igual lo tienen como para revisar, ¿cuál es mi idea? Que trabajemos sobre el texto de Carlino. ¿Cuál era el texto de Carlino? El texto de Carlino es el de alfabetización. Que nosotros, ¿qué hicimos? Verlo en distintos encuentros, en distintas partecitas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde el principio, vamos a leer la introducción y vamos a ir marcando, ¿sí?, aquellas cosas que nos llamen la atención para terminar armando ese resumen. ¿Sí? No lo vamos a armar de una. Primero tenemos que leerlo, después ir sacando las ideas, marcando, y una vez que tengamos todo eso, recién ahí vamos a redactar y escribir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El resumen, entonces, lo vamos a ir haciendo entre este encuentro y el encuentro que viene. Entonces, lo primero que van a hacer es empezar a leer la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2. Recuerden que nosotros vimos un montón de partes, así que no debería nada sonarles ajeno. Nada, porque todo lo hemos compartido acá. Vayan haciendo esa toma de notas, como suelen hacer, y después vamos a ir armando la estructura del texto, que va a ser finalmente ese resumen. Todo lo que vamos a hacer, tanto el resumen como la reseña, la vamos a hacer sobre el texto de Carlino. Así que lo ideal es que ese texto lo lean en profundidad, tomen todas las notas que sean necesarias, y después, acto seguido, elaboraremos el texto correspondiente. ¿Se entiende cuál es la lógica? Sí, profe. Vamos. Sí, profe. Obvio. Sí, sí, Ah, sí. vamos bien, vamos bien. Entonces les dejo para que ustedes lean tranquilos la introducción, el capítulo 1 y el 2. Tomen todas las notas que sean necesarias. Háganse como un cuadernito con todas esas tomas de notas. El encuentro que viene vamos a empezar a estructurar ese resumen. ¿Sí? Pero para lo cual nosotros tenemos que tener todo leído, tanto la introducción, el capítulo 1 y el 2. ¿Sí? Vayan haciendo de a poco. ¿Alguna pregunta, Valen? No, nada, en realidad iba a decir que me asusté un poco con todo lo que tenemos que leer, pensando en los parciales, pero no sé. Bueno, hagan esto, vayan leyendo lo que puedan, o nos centramos en la introducción si quieren, en la introducción, y trabajamos sobre la introducción, ¿sí? Y total podemos ir con tiempo, no hay nada que nos corra, estamos bien con los tiempos. Yo prefiero que se dediquen a estructurar bien los textos, y eso lleva tiempo, ¿sí? Así que lean la primera parte de la introducción y tomen todas las notas a ver cómo hacemos la estructura del texto, todo el resumen. ¿Bien? Dale, gracias, Vale. Dale, nos vemos entonces el viernes. Nos vemos en didáctica. Que estén muy bien.
Si pueden, enganchense Chao, ahora gracias. a la charla. Escuchen un poquito de la charla. Dale, Nos gracias. vemos, Dale. que estén bien. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Profe, yo no puse el presente en el chat.